Buenas tardes, jóvenes y señoritas de la Universidad Rural de Guatemala, séptimo semestre de la Facultad de Derecho, curso de Derecho Notarial 1. Vamos a iniciar con nuestra clase de la semana número 16, es la última clase que tenemos en este semestre, y con esta semana también concluimos la preparación para su examen final. Probablemente si se sigue el mismo rumbo, diríamos así, la próxima semana tendrían ustedes sus primeros 3 exámenes de la mañana, diríamos así, y las de mediodía, pues, sería la siguiente semana. Entonces, más o menos serían en 15 días su examen final, que son 2 semanas para sus exámenes, ustedes lo recuerdan muy bien. Entonces, vamos a iniciar con la preparación que tenemos o a continuar con la preparación que estamos realizando. Hay que verificar, por favor, jóvenes y señoritas, el aspecto de pues la preparación que tenemos de todos los cursos, y nosotros, pues, estar listos con esta preparación. Ya hemos visto pues en este semestre varios temas especiales, como por ejemplo el protocolo, como por ejemplo la organización del derecho notarial, la función notarial, la fe pública y ahora el instrumento público. 2 semanas llevamos viendo, esta es la tercera semana que vamos profundizando en lo que es el instrumento público. ¿Por qué tanto? ¿Por qué la Universidad Rural le da tanto realce, diríamos así, a lo que es el protocolo en algún momento determinado y ahora lo que es el instrumento público? Porque es necesario no solamente que se conozcan las dos instituciones a profundidad, o sea, lo que es el protocolo y lo que es el instrumento público, sino también que son las columnas de lo que es el derecho notarial. Entonces sí se tiene que conocer, pero de manera exacta, lo que es en su momento el protocolo y ahora lo que es el instrumento público. Jóvenes y señoritas, aprovechemos que se está profundizando en este tema y no solamente quedémonos aquí, no, tenemos que conocer un poco más, leer un poco más, estudiar un poco más, porque esto es base para lo que en la vida profesional vamos a llevar a cabo. El hecho de ser notarios en ejercicio recae sobre que cada uno de los temas que hemos conocido, pues en realidad los pongamos en práctica ante nuestros clientes, ante los requirentes, ante las personas que llegan a nuestra notaría. Entonces, no solamente estudiemos lo de la clase, no solamente estudiemos el resumen, sino también profundicemos. Hay muchos libros de derecho notarial que pueden en realidad conocer mucho más de lo que estamos viendo. Apenas nosotros damos una pincelada, faltan muchas otras cosas más. El objetivo de la clase, que el estudiante de la clase de Derecho Notarial 1 conozca la institución del instrumento público. Ya lo hemos conocido. ¿Qué hemos visto en estas últimas 2 clases? Lo que es el documento, lo que es el documento privado, lo que es el documento público, que es distinto el documento público al instrumento público, de acuerdo a la definición del instrumento público, los fines del instrumento público, las clases del instrumento público,
la teoría de la prueba como preconstituida, la eficacia jurídica del instrumento público, el valor formal del instrumento público y el valor probatorio del instrumento público. Todo eso lo hemos conocido. 2 semanas llevamos viéndolo. Ahora nos corresponde, después de conocer la eficacia, el valor formal y el valor probatorio, no nos olvidemos del valor ejecutivo, lo que son las impugnaciones por causas de nulidad. Impugnaciones que pueden ser de fondo o de forma. La impugnación por falsedad puede ser material o ideológica. Entonces, recuérdenlo, por favor, jóvenes y señoritas, porque es muy conveniente tomar en cuenta lo que nosotros estamos conociendo, lo que nosotros ya estamos concluyendo. Este es el último tema. Ahorita diríamos así, de acuerdo a nuestro pensum de estudio, estamos preparados para el examen final. Y de acuerdo al pensum de estudio, si ahí sí que lo ganan, pues estarían ya pasando a Derecho Notarial 2. Les pido, jóvenes y señoritas, profundicen un poco más. Muy bien, vamos a entrar a lo que es, diríamos así, la nulidad. O sea, la impugnación es una de las impugnaciones, diríamos así, de lo que es el instrumento público. Podemos verlo en nuestro libro de consulta y por ello mismo es conveniente que cada uno de nosotros sepamos de qué se trata esto. Carlos Pelosi indica: se entiende por impugnación la actividad encaminada a combatir la validez o eficacia de algo que puede tener trascendencia en el campo jurídico. ¿Cómo así? O sea, tomemos en cuenta esto. El instrumento público es un documento, en primer término, redactado por notario. En segundo término, firmado por las partes. Posterior de la firma de las partes, es firmado por el notario. Y para concluir, diríamos así, varios de los títulos o varios de los instrumentos públicos redactados son registrados en un registro público. Entonces, diríamos, lleva varios filtros. Aún a pesar de que el notario tiene que ser docto en derecho notarial, a pesar que las partes leen el documento, a pesar que es firmado por el notario, a pesar que es revisado, porque tiene que ser revisado, e inscrito en un registro público, a pesar de todo ello, el instrumento público, la escritura matriz, el instrumento público, lo que se denomina también escritura, primer testimonio, testimonio especial. A pesar de todo ello, puede el instrumento público ser impugnado. Puede, no debe. O sea, puede, si alguna de las partes o un tercero, porque puede darse que un tercero,
no esté de acuerdo con el instrumento público, puede ser impugnado. Y el tratadista Carlos Pelosi indica que se entiende por impugnación, o sea, un documento puede ser impugnado, en este caso el instrumento público, la actividad encaminada a combatir la validez o eficacia. Ahí se recuerdan que la eficacia, como principio, produce efectos jurídicos de algo que puede tener trascendencia en el campo de lo jurídico. Eso es, a nivel general, lo que es impugnación. Con relación al documento notarial o instrumento público, dos son las causas que pueden dar origen a su impugnación. Y según el caso, también son distintos los medios que el derecho positivo ha previsto para obtenerlo. O sea, por favor, tomemos en cuenta esto. Dos son las causas que pueden dar origen a la impugnación. Y según el caso, también son distintos los medios que el derecho positivo ha previsto para obtenerlo. Si existen vicios en su formación referente al autor, ¿quién es el autor del instrumento público? ¿Quién es el autor del instrumento público? El notario. O por defectos de forma, la acción que encuadra es la nulidad. O sea, por defectos de forma, inclusive de fondo, es la nulidad. Si en cambio existe mutación de la verdad, o sea, ¿cómo así que existe mutación de la verdad? O sea, hay algún tipo, diríamos, de falsedad, puede ser material o ideológica, porque por ello se denomina. Si en cambio existe mutación de la verdad, o sea, que la verdad no fue establecida en el instrumento público, hay lugar a la falsedad, que será ideológica o material, según se trate del contenido de la autenticidad externa. Todo ello con las particularidades que serán examinadas. O sea, la impugnación, por cualquier motivo, diríamos así, es específico. Es la actividad encaminada a combatir la validez o eficacia de algo que puede tener trascendencia jurídica. O sea, esa es la impugnación a nivel general. Pero para el instrumento público, específicamente, solo puede haber o nulidad o falsedad. Nada más. Y para nosotros, diríamos así, para nosotros, ya entrando a nuestro tema, a la nulidad es, o se entiende por nulidad, la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez. Repito, ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez. O sea, tomemos en cuenta eso. Tomemos en cuenta eso. El acto jurídico, que es el instrumento público, carece de las condiciones necesarias para su validez. Sean ellas de fondo o de forma. Pueden darse de las dos situaciones, de fondo o de forma. O como dicen otros autores, vicio que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión
de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. Nulidad de forma. El fondo va y ataca un vicio de el negocio jurídico. ¿De acuerdo? O sea, la nulidad en sí puede ser de fondo o de forma. Y específicamente es la ineficacia. O sea, el documento no puede surtir efectos jurídicos. No puede, porque es ineficaz. ¿Por alguna razón? Sí. Por carecer de las condiciones necesarias para su validez. Puede ser carecer de las condiciones necesarias de forma, de acuerdo al artículo 29 y 31 del Código de Notariado, o de fondo, por carecer de condiciones necesarias de fondo. O sea, el negocio jurídico no está, o no se cumplió, o no se determinó, o inclusive es ilícito, de acuerdo al diccionario de Derecho del licenciado Manuel Osorio. Eso es, diríamos, lo que es la nulidad. Salas, con respecto a la nulidad, expone, desde el punto de vista notarial, la nulidad se puede definir como la incapacidad de un instrumento público para producir efectos jurídicos, por mediar algún vicio en su contenido o en su parte formal. La nulidad de un instrumento puede ser, pues, de fondo o de forma. La primera, de fondo, se produce cuando aquel es ineficaz, aquel es el instrumento jurídico. Es ineficaz porque el acto o contrato que contiene está afectado por un vicio que lo invalida. O sea, el negocio jurídico contiene un vicio que lo invalida. Se pueden dar estos casos que posteriormente de haber firmado las partes, de haber firmado el notario, inclusive de haberse registrado en algún registro público, puede, imagínense, puede el acto o contrato que contiene está afecto por un vicio que lo invalida. Claro que sí se da. ¿Y el notario no lo notó antes? Pues lamentablemente no. Estaba también escondido el vicio que no se sabe. O inclusive viene de tiempo mucho más atrás, de haberse realizado contrato, el acto o contrato. Entonces, tomémoslo en cuenta, por favor, porque no es fácil para la nulidad de fondo establecerse específicamente cómo fue o cuándo fue que se llevó a cabo ese vicio, en muchos casos de consentimiento, para que invalida el acto jurídico. O puede ser de forma que por alguna razón, por X equivocación, el notario no cumple con los requisitos esenciales o indispensables establecidos en los artículos 29 y 31 del Código de Notariado. Alguno de ellos hace falta. Por lo tanto, puede ser nulo o puede ser impugnado de nulidad de forma. ¿Se puede dar? Por supuesto que se puede dar. Se da en muchos casos.
La nulidad de forma o instrumental es la que más interesa al derecho notarial, porque afecta al documento considerado en sí mismo y no como continente de un acto o negocio jurídico, sin perjuicio, desde luego, que la nulidad instrumental afecte indirectamente la validez del acto o negocio que contiene. ¿Cómo así, jóvenes y señoritas? O sea, la nulidad de forma ataca, diríamos así. La nulidad de forma ataca directamente el quehacer de la función notarial. Ataca al notario, porque por una u otra situación, cualquiera que ésta sea, por una u otra situación, se cometió ¿qué? Una violación del artículo 29 o 31 del Código de Notariado. Falta un requisito esencial. Falta un requisito esencial. Puede ser en el cuerpo del instrumento, puede ser en el encabezado, puede ser en el cierre, puede ser en las firmas, puede ser la firma del notario inclusive, puede ser la falta en algún momento determinado de el primer testimonio, el testimonio especial, qué sé yo. Pueden haber varias situaciones. Y se puede dar. Claro que sí se puede dar. Y el notario debe de subsanar esos inconvenientes. Pero por eso se tienen estos tres principios fundamentales de la nulidad. O sea, se tiene que verificar ante estos principios fundamentales que si el instrumento público redactado por notario, docto en derecho notarial, no se puede, diríamos así, subsanar el error cometido en el instrumento público ante estos tres principios de la nulidad del instrumento público. ¿Cómo así? Escuchemos. Principio de excepcionalidad. Debido a la fe pública de que están dotados los instrumentos públicos, solo son nulos en los casos expresamente contemplados en la ley. O sea, pueden haberse cometido varios errores de forma, pero específicamente solamente son nulos ipso iure, o sea, de acuerdo a la ley. Los casos expresamente contemplados en la ley. Si no está contemplado en la ley, no es nulo. Puede ser subsanable, ya sea en forma directa o indirecta. No existen nulidades notariales por analogía o por cualquier medio de interpretación extensivo, dado que dentro del ámbito del derecho notarial predomina el interés de los particulares, concomitante con el interés público de que los actos o negocios autorizados por los depositarios de la fe pública sean en la medida de lo posible incontrovertibles, para que no se menoscabe la seguridad jurídica que los ampara. En primer término, entonces, aún habiéndose cometido
errores de forma en el instrumento público, no necesariamente es nulo el instrumento público, de acuerdo a este principio de excepcionalidad. ¿Cómo así? O sea, puede haberse cometido, por ejemplo, faltó en el encabezado, o faltó en el cierre, o falta en el cierre y en el encabezado algún dato. Por ejemplo, no se consignó, vamos a ver, la profesión oficio, no se consignó que se tuvo a la vista el primer testimonio de la escritura pública donde se acreditaba la propiedad, qué sé yo. Pero si no lo establece la ley, si no lo establece el código de notariado, no puede ser nulo, no puede ser impugnable en nulidad. Si lo establece el código de notariado, específicamente, definitivamente, sí puede ser impugnado por nulidad o anulable. El principio de finalidad. La finalidad del instrumento público prevalece sobre la mera formalidad. ¿Cuál es la finalidad del instrumento público? La nulidad formal del instrumento no implica una total falta de eficacia jurídica, sino tan solo un decaimiento de la misma. Así, por ejemplo, un instrumento público defectuoso por incompetencia del notario o por faltas de alguna formalidad exigida por el ordenamiento, surte los mismos efectos de un documento privado siempre que esté firmado por las partes. O sea, la finalidad es el negocio jurídico. O sea, no nos vamos a ir por las ramas. El objetivo principal del instrumento público es el negocio jurídico. Entonces, ahorita, diríamos así, podríamos prescindir del encabezado y del cierre, que lo que nos interesa es el negocio jurídico que está en el cuerpo del instrumento público. Según este ejemplo, puesto en nuestro texto de consulta, de acuerdo al principio de finalidad, a pesar que el notario es un ejemplo nada más, la incompetencia del notario o por la falta de alguna formalidad exigida por el ordenamiento, surte los mismos efectos. ¿De qué? De un documento privado. O sea, si el notario, a pesar de ser docto en la materia, es incompetente, o sea, eso no quiere decir que no sea doctor en la materia, sino que por alguna razón está suspendido temporalmente, está suspendido de manera definitiva, está suspendido por el aspecto mismo de que salió al extranjero, etcétera. Aún a pesar de ello, el instrumento público redactado surte efectos de documento privado. O sea, el notario, a pesar de no tener la competencia necesaria, porque fue suspendido de alguna situación, por alguna situación, entonces, aún a pesar de ello, el instrumento público prevalece su finalidad. Y su finalidad es el negocio jurídico. Y el negocio jurídico lo establecen las partes por consentimiento. A pesar de ello, surte efectos el negocio jurídico, de acuerdo al principio de finalidad de la nulidad. Y el tercer principio, la subsanabilidad. Repito, subsanabilidad.
¿Qué establece? Pues la subsanabilidad, en cuanto a la nulidad de un acto jurídico, es diferente a la subsanabilidad en las omisiones instrumentales. O sea, son distintos. En esta, o sea, en las omisiones instrumentales, se manifiesta como una consecuencia necesaria del principio de finalidad. ¿Cómo así? Porque la finalidad del instrumento público debe prevalecer sobre el simple formalismo de la misma. La subsanabilidad del instrumento puede realizarse por los medios que admite la legislación de cada país. Tal el caso de Guatemala, que admite las escrituras de ampliación. O sea, a pesar de que un documento tenga deficiencias de forma, si por ejemplo, de acuerdo al principio de excepcionalidad, no está establecida en la ley, la nulidad por ese defecto formal, no se puede impugnar de nulidad. No se puede, porque la ley no lo establece. Y a pesar de ello, si, por ejemplo, fuera demasiado grave lo que es la violación formal del instrumento público, a pesar de ello, de acuerdo al principio de finalidad, el negocio jurídico subsiste, aunque el instrumento público no pueda ser subsanable. Y en tercer término, el principio de subsanabilidad, que aún teniendo faltas formales, estoy hablando, existe la fórmula, por ejemplo, aquí en Guatemala, de la escritura de ampliación para subsanar esos errores cometidos. Entonces, hay varias formas en el aspecto de que no necesariamente debe de ser el instrumento público nulo, a pesar de que tenga carencias, pero pueden ser una excepcionalidad que no está establecida en la ley, y si aún así estuviera establecida la nulidad en la ley, pues de acuerdo al principio de finalidad, el negocio jurídico subsiste. Pero aún así, si no está establecido en la ley que el documento público por la falta de, podríamos proponer de ética, no es, diríamos así, no es factible la nulidad, sino que la subsanabilidad a través de la ampliación de la escritura pública. Que de eso en su momento se les va a hablar. Este no es el momento oportuno, diríamos así, para involucrarlos más en lo que es este principio de subsanabilidad. Muy bien, sigamos. Cuando terminemos estas diapositivas, son dos, vamos a dar espacio si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta en el Telegram. Entonces ya pueden inclusive iniciar a consultar sobre esta clase o sobre alguna consulta específica que quieran. Pero ya lo pueden hacer a partir de este momento para que al terminar las dos diapositivas que continúan, esta y una más, pues podamos dar la respuesta
a las dudas que se tengan. Clases de nulidad. En primer término, las clases de nulidad, de acuerdo a lo que hemos escuchado, son dos, de fondo y de forma. ¿Cuál es diríamos así, la diferencia entre una y otra? Vamos a verlo y desarrollarlo después, pero, por ejemplo, la de forma es por la falta de algún requisito fundamental o esencial establecido en el Código de Notariado. Esa es la de forma. La de fondo, el inconveniente es que existe no solamente muchas veces diríamos que pueden existir, como les estaba indicando en estos momentos, varias situaciones que podrían tildarse de nulidad de fondo. Pero la única establecida de conformidad con la ley como nulidad de fondo es el inconveniente del negocio jurídico. O sea, claro, si la forma es como está redactado el documento, el fondo del mismo, el fondo del instrumento público es el negocio jurídico. Entonces, la forma son los requisitos esenciales. El fondo es el negocio jurídico. Las clases de nulidad atacan o la forma o el negocio jurídico. No hay una tercera clase, por lo menos por el momento. De acuerdo a la doctrina, de acuerdo a la ley, no lo hay. Entonces, las clases de nulidad, de forma y de fondo. Iniciemos con la de forma. La omisión de formalidades esenciales en los instrumentos públicos, artículos 29 y 31, da acción a la parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. Por favor, jóvenes y señoritas, en primer término, la omisión de formalidades esenciales de los instrumentos públicos. Estamos hablando de contratos, constitución de sociedades, actas de protocolización, actas de legalización de firma y actas de legalización de fotocopia o de documentos. Da acción a la parte interesada. ¿Quién es la parte interesada? Pueden ser las partes. Puede ser un tercero interesado. El tercero interesado puede ser cualquier persona que esté interesado o en el negocio jurídico o en la forma en que se redactó el instrumento público. La parte interesada para demandar su nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados a partir de la fecha de su otorgamiento. O sea, puede ser, por ejemplo, que la compraventa se haya realizado con vicios del consentimiento. Pero si no se ejercita la nulidad de fondo en el plazo de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento, el instrumento público va a ser perfecto. O sea, no va a ser impugnable después de 4 años. Eso es, diríamos así, la nulidad de forma. Da acción a la parte interesada
para demandar la nulidad, siempre que se ejercite dentro del término de 4 años contados desde la fecha de su otorgamiento. 5 años, 4 años, un mes, ya no es factible. 4 años, de acuerdo al artículo 32 del Código de Notariado. El artículo 33 del Código de Notariado establece que la omisión de formalidades no esenciales hace que el notario incurra en una multa de 5 a 50 quetzales según el caso. Artículo 33. Entonces, jóvenes y señoritas, esto es, diríamos así, las clases de nulidad. En primer término, de forma. Ahora vamos al fondo. Mientras que la nulidad de fondo es el Código Civil quien la regula en el artículo 1301 en adelante, al establecer que hay nulidad absoluta en un negocio jurídico cuando su objeto sea contrario al orden público o contrario a las leyes prohibitivas expresas y por la ausencia o no concurrencia de los requisitos esenciales para su existencia. Artículo 1301 del Código Civil, del 1301 en adelante. Entonces, jóvenes y señoritas, la nulidad absoluta o de fondo en un negocio jurídico se da cuando el objeto sea contrario al orden público. ¿Cómo así? El negocio jurídico, jóvenes y señoritas, sea contrario al orden público. Podría ser razón de broma, pero por ejemplo, le pueden llegar a usted, señor o señora notario, por ejemplo, el contrato de mandato, propongamos un contrato de mandato para darle muerte a una persona. Eso es contrario al orden público y contrario a las leyes prohibitivas expresas. Homicidio o asesinato. No se puede, es contrario a la ley. Entonces, jóvenes y señoritas, eso puede ser contrario. Pero por ausencia o no concurrencia de requisitos esenciales para su existencia. Para su existencia. Entonces, la nulidad de fondo ataca el negocio jurídico, que puede ser, diríamos así, de acuerdo a los elementos de validez del negocio jurídico, de acuerdo a esta diapositiva, puede ser que las partes o alguna de las partes no tenga la capacidad legal del sujeto. O sea, una de las partes o ambas partes no tienen capacidad legal. Como por ejemplo, en la compraventa que hemos propuesto como ejemplo general. Pues que Juan no sea el propietario del bien inmueble. Es su papá. Pero si Juan no es el propietario, no tiene la capacidad legal para vender. Porque es el papá de Juan. Sí, pero es que el papá de Juan ya está muy viejito. Por eso es que Juan está llevando ya las cosas de los negocios de su papá. Bueno. Sí, claro, pero él no es propietario de la finca que le va a vender a Pedro. Entonces no tiene capacidad para vender. Salvo que, como decíamos, existiera un mandato o poder donde le otorga la capacidad para vender y realizar el instrumento público, escritura matriz o contrato de
compra-venta. Entonces, hasta ese momento tendrá la capacidad legal del sujeto. Pero antes no. El propietario es el papá. ¿Está vivo? Sí, sí está vivo. Tiene 98 años, pero está vivo. Entonces el propietario es el papá de Juan. Propongamos Joaquín. Don Joaquín es el verdadero y legítimo propietario. Y si él no quiere venderle a don Pedro, no le va a vender. Pero es que don Juan acredita ser el hijo de don Pedro, de don Joaquín. Sí, claro. Puede ser él y 10 hijos más. Puede ser él y 20 hijos más. Pero no tiene la capacidad legal del sujeto. No es el propietario del bien inmueble. Otro elemento de validez del negocio jurídico es el consentimiento. El consentimiento es algo muy especial. Es muy especial. Porque a través del consentimiento se otorga el negocio jurídico. Es que yo tuve que vender la finca, diría don Juan, porque don Pedro me amenazó. Me amenazó con matarme a mí, matarme a toda mi familia, si no le vendía. Por eso es que le tuve que vender. Inclusive, él propuso el precio que me iba a pagar. Yo no lo hice. Eso es un vicio del consentimiento. Violencia. Entonces, ¿se puede dar? Claro que sí se puede dar. El notario, en ese momento determinado, solamente verifica la capacidad legal de los sujetos. Uno es comprador, otro es vendedor. Su identificación, es don Juan y don Pedro. Don Juan es el propietario y están de acuerdo en pagarle 20,000 quetzales por la compra del terreno. Sí, sí estamos de acuerdo. ¿A usted le parece don Juan? Sí. ¿A usted le parece don Pedro? Sí. Ahí está el consentimiento. Se acabó. Pero previo a eso, don Pedro había viciado ese consentimiento. Le había indicado a don Juan que si no le vendía a 20,000 quetzales, iba a matar a su familia. Ahí está viciado. Pero don Juan no lo puede decir en el momento en que esté con el notario. Posteriormente lo hace, ya puso a salvo a su familia y denuncia a don Pedro. Eso es un vicio que el notario no lo va a saber. Y es un vicio de consentimiento, por lo tanto, es nulo el instrumento público. Y, como tercer elemento de validez del negocio jurídico, la licitud del objeto. ¿Cuál es el objeto? El negocio jurídico. Y la licitud, pues, todo acto, contrato lícito ante la ley. La licitud del objeto. El inconveniente, jóvenes y señoritas, es si en algún momento determinado, como les indicaba, les proponen un contrato ilícito. Haría nulo el instrumento público. Que quisieran registrar una venta de marihuana, que quisieran registrar vamos a ver, una compra-venta de vehículo robado, que quisieran registrar una compra-venta de un terreno. Es que no se sabe quién es el propietario del bien. Por eso es que yo estoy, y como yo estoy viviendo ahí, se lo voy a vender a usted a buen precio. La otra persona sabía que tiene dueño. La otra persona sabía que no podía vender. Pero a pesar de ello, vende. La licitud del objeto. El negocio jurídico tiene que ser
diríamos así, las partes capaces, no tener vicio de consentimiento y que la licitud del objeto sea real y verídica. ¿Por qué razón? Porque pueden haber negocios ilícitos y los hay. Lo único es que no quedan plasmados en papel. Vamos a dar respuesta a las consultas. Si tenemos alguna, voy a verificar. Pedro, disculpe, quiero un ejemplo más claro del nulo ipso iure. Es nulo de conformidad con la ley. No lo he comprendido claramente. Por ejemplo, la ley establece, vamos a verificarlo. Por ejemplo, el artículo 26. El artículo 26 establece: el notario que por cualquier causa quedare inhabilitado de cartular deberá entregar su protocolo al Archivo General en la capital y al juez de primera instancia en los departamentos, quien lo remitirá dentro de los 8 días siguientes al referido archivo. También podrá el notario hacer entrega de su protocolo al Archivo General si así lo deseare. Por ejemplo, si el notario estuviere inhabilitado para cartular y realiza una escritura pública de compra-venta, es nulo esa escritura pública o es anulable porque el notario no está en ejercicio, está inhabilitado. Lo establece la ley en su artículo 26. Ese es el problema, o ese es un nulo ipso iure. Otro, el artículo 32 establece la omisión de las formalidades esenciales en los instrumentos públicos da acción a la parte interesada para demandar su nulidad. Si hay alguna omisión de los establecidos en el artículo 31, que son las formalidades esenciales, el lugar y fecha de otorgamiento, el nombre y apellido de los otorgantes, hacen nulo el instrumento público. Por ello mismo tiene que estar establecido en la ley. No es, ay, qué bonito, no, esto puede ser anulable porque a mí no me gusta que mi papá haya vendido la finca. Eso no es anulable, no está establecido en la ley. Puede intentarse, puede, diríamos así, puede en algún momento determinado, de acuerdo al derecho de petición constitucional, solicitarse una nulidad, de forma o de fondo, pero no es o no va a ser aceptada en algún momento determinado o no va a ser resuelta a favor de la persona que haya impugnado por nulidad. No, o sea, el asunto de esto no se puede impugnar de nulidad todos los documentos que no les guste a una tercera persona. No lo es. Solamente pueden ser impugnables por aquellas situaciones establecidas en el código de notariado. ¿No tenemos otra pregunta más? Entonces vamos a continuar con la clase. Si tienen alguna pregunta, vamos y la hacen, por favor, al Telegram y lo vamos a dar respuesta al final de la clase. Muy bien. La falsedad. En primer término, jóvenes y señoritas, el diccionario enciclopédico de Guillermo Cabanelas afirma: cualquier mutación
ocultación o desfiguración de la verdad y de la realidad produce la nulidad de los actos jurídicos, según las leyes civiles o sancionado como delito en los códigos penales. Eso lo establece el diccionario enciclopédico de Guillermo Cabanelas. Cualquier mutación, ocultación o desfiguración de la verdad produce una falsedad o es una falsedad. Y de la realidad produce la nulidad de los actos jurídicos, según las leyes civiles o sancionado como delito en los códigos penales. Hay nulidad del negocio jurídico, pero también hay o existe la comisión de un posible delito, al cometerse una falsedad en un instrumento público. Óscar Salas afirma: la falsedad es material cuando consiste en la alteración del contenido real del documento. O sea, hay falsedad material o ideológica. Y de acuerdo a Óscar Salas, la falsedad es material cuando consiste en la alteración del contenido real del documento. En primer término, tenemos que verificar, jóvenes y señoritas, que la falsedad normalmente no la va a visualizar el notario de buenas a primeras. No es tan fácil. No es tan fácil. El notario no lo va a notar. Probablemente no lo puede verificar. Probablemente, como les indicaba, puede ser que en algún momento determinado sea una falsedad material establecida previa a una posible verdad. O sea, se ha faltado a la verdad y a la autenticidad. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? El notario no lo puede establecer. Pero, por ejemplo, puede haber otro proceso civil que haga nulo, por ejemplo, la inscripción registral de Juan como propietario de la finca supuestamente de su propiedad. Porque, por ejemplo, su papá, o sea, como ya le pusimos nombre al papá de Juan ahora, en esta última clase, don Joaquín, no obligó, sino que falseó la firma del anterior propietario para hacerse de la propiedad, Y posteriormente, don Joaquín se la vendió a su hijo Juan, y Juan se la iba a vender o se la vendió a don Pedro. Pero viene el anterior propietario e inició un proceso judicial para hacer nulo la escritura pública de don Joaquín como propietario. Entonces, don Joaquín no era propietario, don Juan no era propietario y don Pedro no pudo adquirir la propiedad. Esa es una falsedad ideológica y material. Pero esa falsedad no la conoce el notario
por ejemplo, el notario que redactó el instrumento público de la compra-venta entre Juan y Pedro. Entonces, no es factible. Esto se da con posterioridad, inclusive a la misma inscripción, y anulan la inscripción de propietario de don Joaquín, anulan la de don Juan y anulan la de don Pedro. Pero si don Pedro compró, diríamos, de buena fe, porque el negocio fue de buena fe. Sí, pero el problema es que no era un negocio real. Se había faltado a la verdad. Había falsedad. Había falsedad. Pero no la conocía don Juan, no la conocía don Pedro, pero sí la conocía don Joaquín, que era el papá de Juan. Entonces, ¿se pueden dar estos casos? Por supuesto que sí. Y se dan de manera, lamentablemente, de manera muy frecuente. El diccionario de Manuel Osorio nos indica como falsedad la falta de verdad o autenticidad, la falta de conformidad entre las palabras, las ideas y las cosas. Eso es una falsedad, falta de verdad o autenticidad. Me gusta tanto esta definición como la de Guillermo Cabanelas. Cualquier mutación, ocultación o desconfiguración de la verdad y de la realidad produce la nulidad de los actos jurídicos, según las leyes civiles, o sancionada como delito en los códigos penales. Es muy interesante eso. Clases de falsedad. Puede haber falsedad material, puede haber falsedad ideológica. Es ideológica cuando se hace constar en un documento un hecho no declarado por las partes. Repito, falsedad ideológica cuando se hace constar en un documento un hecho no declarado por las partes. O sea, no se atribuyó la veracidad de la propiedad de don Juan. Y aún así se vendió el bien. El documento expresa un acto o negocio que realmente se produjo, pero se ha consignado de manera inexacta alguna de sus circunstancias. La falsificación de tipo ideológico es privativa de los instrumentos públicos. O sea, no hay, diríamos así, la falsedad ideológica es específica del instrumento público, de los contratos, de las escrituras públicas. Dado que los documentos privados no requieren de la intervención de ningún funcionario público que los autorice. Por lo tanto, es específica del instrumento público, o sea, del notario. Falsedad material. Cuando se hace un documento público falso o se altere uno verdadero. Repito, cuando se hace un documento público falso o se altere un verdadero. O sea, es lo que decíamos. Si don Juan no era propietario, no le podía vender a don Pedro. El notario faccionó la escritura pública, pero era un documento falso o se altera uno verdadero. O sea, ¿cómo se va a alterar uno verdadero? Se puede dar.
que, por ejemplo, y esto se ha dado, jóvenes y señoritas, las partes si sean reales, diríamos así, pero lamentablemente se utiliza el protocolo de un notario fallecido y la firma del notario fallecido. Ahí hay falsedad tanto ideológica como material. ¿Se puede dar? Claro que sí se puede dar. ¿Se ha dado? Por supuesto que sí. Lamentablemente se ha dado. Estas dos falsedades, tanto la material como la ideológica, están tipificadas en el Código Penal, en los artículos 321 y 322 del Código Penal. Y están establecidas como delito. Y al momento que estos documentos, que esta falsedad sale a la luz pública, o sea, surte efectos jurídicos esta falsedad, entonces debe de ser con la sentencia que el documento es nulo porque existe una falsedad en él, ya se probablemente es querella, porque ya diríamos así, el anterior propietario ya establece, diríamos así, los documentos falsos de don Joaquín y de don Juan. Don Pedro, lo único que tiene que reclamar, diríamos así, es los daños y perjuicios requeridos en contra de él. Entonces reclama en juicio, normalmente penal también, la reparación digna, daños y perjuicios cometidos en su contra. Eso sería el caso de ya el proceso judicial penal en contra de don Joaquín y don Pedro y don Juan por falsedad material e ideológica. Pero don Juan no tuvo ninguna culpa. Por supuesto que no tuvo ninguna culpa. Que lo más seguro así va a ser. Quien tuvo la culpa de todo esto fue don Joaquín. Y algo muy importante, jóvenes y señoritas, el derecho penal es personalísimo. Y si don Joaquín muere, entonces lo único que hacen es anular las dos razones en el registro de la propiedad y dejar al anterior propietario, que no le pusimos nombre, como propietario. Y a don Pedro le corresponde iniciar un juicio de daños y perjuicios en contra de don Juan por los daños cometidos. ¿Qué sucede con el notario? Pues el notario no tuvo ninguna culpa. Se dieron los avisos correspondientes, se dio el primer testimonio, no hay ningún inconveniente. Para concluir el tema de las impugnaciones, vamos a conocer un poco, no es mucho, en realidad no es mucho, el planteamiento de la nulidad. Ya es el último subtema, diríamos así, de nuestra clase y vamos a verificar si hay alguna pregunta. Si no, pues daríamos por concluido nuestra clase y nuestro curso. Entonces, en la práctica forense guatemalteca, o sea, en la práctica de los tribunales, a eso nos referimos cuando hablamos de forense. En la práctica forense guatemalteca, siempre da dificultad el planteamiento de la nulidad. La nulidad, ya sea de forma o de fondo, ya que si lo que se ataca es el instrumento, o sea, es nulidad de forma, ojo con esto, debe darse la intervención al notario. ¿Por qué razón? Porque el notario es quien faccionó el instrumento público, redactó la escritura pública. Entonces se le debe dar intervención al notario. En esos casos es por nulidad de forma, formal, instrumental o
por la falta de formalidades esenciales reguladas en el artículo 31 del Código de Notariado. Dirán ustedes, jóvenes y señoritas, pero si es solamente el artículo 31 del Código de Notariado. Sí, claro, pero se dan esas faltas. Lamentablemente no se estudia, lamentablemente no se consulta el Código de Notariado en la elaboración de los contratos, o por alguna razón de omisión se olvida agregarlo. ¿Se puede dar? Claro que se da. Somos seres humanos. Se está pasando por un momento difícil, por una enfermedad, ahora con esto de la pandemia, por alguna enfermedad, algún familiar, papá, mamá, esposo, esposa, hijos, y se pierde esa situación. Entonces, jóvenes y señoritas, se pueden dar estos casos. Pero cuando se plantea la nulidad, de forma, siempre se le debe dar intervención al notario para que explique, para que dé su punto de vista, para que resuelva esa nulidad. Ojo, la nulidad no se plantea ante notario, se plantea ante un juzgado civil. A un juzgado civil. Ahora bien, si lo que se ataca es el fondo, se refiere al negocio o contrato contenido en la escritura, no a la escritura en sí. O sea, ¿cómo así? En la nulidad de forma, se ataca a la escritura en sí. Hace falta algo, alguna formalidad esencial, algo en su forma, formal o instrumental. Pero, si se ataca el fondo se refiere al negocio o contrato contenido en la escritura. Contenido, ¿qué quiere decir esto? La compraventa, la donación, el testamento común abierto, el mandato o poder, el mutuo con garantía hipotecaria, el arrendamiento, etc. Se ataca el negocio jurídico, no la escritura. Tienen que tomar eso en cuenta, jóvenes y señoritas, porque ahí, en el planteamiento de la nulidad, ya no actúan como notarios, actúan como abogados y van a atacar o la escritura pública de otro notario o el negocio jurídico. Si es el negocio jurídico, no se ataca la escritura, se ataca el negocio jurídico y los vicios que ya verificamos, los vicios de validez, los elementos de validez del instrumento público. Inclusive, si no se dio como una subsanabilidad previa a que se haga este planteamiento de la nulidad. Hay tantas situaciones, jóvenes y señoritas, que de veras es importante verificar eso. Muy bien, vamos a establecer si hay alguna pregunta previa a que yo les dé las preguntas correspondientes. Si hay algunas preguntas. Elías. Lick, buena tarde. Si dentro del término de los 4 años que indica el artículo 32 no se reclama la nulidad del instrumento público por no tenerse conocimiento de ello y años más tarde se determina que sí que existió vicios en el consentimiento del mismo, ¿puede impugnarse de alguna forma ese negocio jurídico? Sí, sí se puede impugnar. O sea, el derecho de petición tenemos, pero la situación es que tiene que estar establecido en la ley. Tiene que estar establecida en la ley. Porque si es solamente formal, no.
Pero si es de fondo, probablemente sí. Claro que sí. Lick, buenas tardes. ¿Qué pasa cuando se hace una compra-venta de un vehículo y este vehículo es robado y ya ha pasado un año de la compra-venta? ¿Se puede anular? La situación de esto es que, por ejemplo, actualmente ya no se hacen escrituras públicas de compra-venta. Normalmente, como les indico, uno les explica a sus clientes, mire, ya no es necesaria la escritura de compra-venta. Puede darse que el cliente diga, mire, yo quiero mi escritura de compra-venta, pero mire, el proceso es mucho más rápido y menos problema en la SAT. Sí, pero es que yo lo voy a pagar a plazos, por ejemplo. Entonces quiero mi escritura pública. De acuerdo. Se redacta la escritura pública, el notario cobra sus honorarios, pero la escritura pública no tiene mayor valor que el título de propiedad. Este caso puede haberse dado por esa misma situación, porque como era un vehículo robado, entonces pues le convenía al vendedor indicar, mire, yo voy a venderle el vehículo, hacemos una escritura y usted la registra y cuando vaya a hacer el traspaso, porque así se le denomina ahora, cuando vaya a hacer el traspaso usted me avisa. Nunca más se vuelve a ver al vendedor. Y probablemente los datos que ahí estableció, hay datos erróneos, hay datos falsos. Entonces, el problema recae en la persona que adquirió el vehículo. Y el problema es que no se puede hacer un registro de la compra-venta porque definitivamente el vehículo fue reportado como robado. Hay casos así. Lamentablemente, el problema recae en el comprador. En este caso, usted indica, y este vehículo es robado y ya ha pasado un año de la compra-venta, ¿se puede anular? Lamentablemente no. Lamentablemente no. Ahora bien, si se hizo en escritura pública, si se hizo a través de la Superintendencia de Administración Tributaria, como normalmente se debe hacer una compra-venta, habría que establecer si no se había dado el aviso correspondiente, entonces sí se puede registrar y sí se puede denunciar que usted adquirió un vehículo, ya se hizo el traspaso correspondiente, por ejemplo, se pudo haber hecho, y pasa muchas veces. Estamos en 30, si no estoy mal, de mayo. Usted hace el traspaso, como se puede hacer en cualquier momento ahora en la SAT, usted hace el traspaso el día de hoy, 30 de mayo, y adquiere, don Pedro, adquiere el vehículo. Y el día de mañana, 31 de mayo, se reporta robado el vehículo. Dice, ya no es responsabilidad suya, porque usted ya hizo el traspaso el día de hoy. Que el día de mañana se registre en algún momento determinado ante la SAT, esa es otra situación. Pero va a entrar de manera conjunta el traspaso y el reporte de robo. Y probablemente el reporte de robo llegue hasta el martes o miércoles y que el traspaso se haya hecho el día lunes. Entonces ahí sí le corresponde la denuncia correspondiente ante la Superintendencia de Administración Tributaria y ante el Ministerio Público de que le vendieron un vehículo robado. No se anula, no se puede anular la compra-venta, pero sí se puede hacer la denuncia correspondiente porque usted adquirió un vehículo supuestamente en perfectas condiciones. El problema es que el reporte de robo se da posterior, tanto ante la SAT como ante la policía y ante el Ministerio Público. La nulidad, ¿ante qué órgano se plantea? Ya lo indiqué. Ante un juez de primera instancia civil. Ante un juez de primera instancia civil.
tanto de forma como de fondo. Luis, Lick, buenas tardes. Tengo una duda sobre la diferencia de la falsedad ideológica y material. No me queda muy bien. La situación de esto es que y se los vuelvo a indicar. Para concluir nuestra clase, ya va siendo hora, se los vuelvo a indicar. La falsedad material se hace cuando un documento público falso o se altere uno verdadero. Por ejemplo, la escritura pública que hemos estado mencionando se puede hacer falsa. Se puede hacer falsa. ¿Por qué razón? Porque aunque usted, notario, no lo sabe, existen inconvenientes anteriores que hacen falsa esa escritura perfecta que usted hizo. Usted como notario actuó bien. Lo único es que los datos ahí establecidos no son reales, no son verdaderos. Entonces se hace una escritura pública falsa. ¿Pero por qué falsa? Si está bien, es don Juan, el propietario, es don Pedro, el comprador. Don Pedro le otorga los 20,000 quetzales a don Juan le otorga el primer testimonio de la escritura pública y firma. O sea, todo es perfecto. Sí, pero el problema es que don Juan no era el real propietario. Eso hace falso el documento. Allí hay una falsedad material. No es que el notario lo pueda saber. Es que existen situaciones previas que salen del alcance del notario. Se fue a revisar, el notario fue a revisar el registro de la propiedad y don Juan era el propietario. Don Pedro tiene en su cuenta bancaria los 20,000 quetzales. Se hace el negocio jurídico como corresponde. Lo único es que el instrumento público es falso. ¿Por qué razón? Se alteró la verdad. Pero no lo alteró don Juan ni don Pedro. Lo alteró don Joaquín, una tercera persona. Y el anterior propietario reclama eso, pero no lo está reclamando mañana. Lo está reclamando dentro de 4 años, por ejemplo. La falsedad ideológica es cuando en el otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, o sea, estamos hablando de una escritura, de un instrumento público, se insertare o hiciera insertar declaraciones falsas. ¿Cómo así que declaraciones falsas? Que don Juan era el propietario del bien inmueble. Pero si eso no es falso, está establecido en el registro de la propiedad. Sí, pero como se había alterado la verdad antes, esa declaración es falsa. Pero es que eso no lo va a saber el notario, ya los indiqué, sale del alcance del notario. Quien reclama es una tercera persona. ¿Pueden reclamar las partes? Claro que sí, pueden reclamar las partes también. ¿Por qué razón? Porque en realidad, por ejemplo, los datos o, por ejemplo, quien conocimos nosotros, que era don Juan, no era don Juan. Alteraron su foto, alteraron su DPI, alteraron el primer testimonio de la escritura pública y en realidad quien era el propietario era don Luis. Y don Juan alteró todo para que él saliera como propietario. Pero es que esto parece película, sí, pero se dan los casos. Existe un proceso ahorita, ¿cómo se llama el proceso penal? Hasta nombre le pusieron, de notarios del departamento de Huehuetenango que realizaban este tipo de situaciones. Por ejemplo, don Luis era el real propietario y hacían todos los documentos para que don Juan fuera el propietario. Nunca don Pedro se iba a dar cuenta de que don Juan no era el propietario, porque el notario
supuestamente legal había alterado los documentos e indicaba que don Juan era el propietario, pero realmente no era el propietario, era don Luis. Y en algunos casos, porque según la investigación se estaba llevando a cabo, en algunos casos mataban al anterior propietario, realizaban posteriormente una escritura pública de compra-venta para que don Juan fuera el real propietario. Pero le daban muerte al anterior propietario, asesinato. Después, una escritura pública falsa, porque don Luis estaba muerto y supuestamente le firmaba a don Juan para ser el real propietario. Se llaman los Huista, el proceso penal. Muy bien, jóvenes y señoritas, les agradezco mucho la atención prestada hasta su clase. Espero no haberlos molestado tanto. Lamentablemente no nos pudimos conocer, diríamos así, en persona, pero están en el séptimo semestre. Esperemos en Dios de que el próximo año ya podamos estar en clases en vivo. Agradezco mucho la atención prestada a este su curso de Derecho Notarial 1 y vamos a concluir con las preguntas de la semana número 16. Semana 16, pregunta 1. Es la ineficacia de un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez. 2. Es un principio fundamental que está sometido a la nulidad formal. 3. Es un elemento para la validez de un negocio jurídico. 4. Es la falsedad que se da cuando se hace un documento público falso o se altere uno verdadero. Y 5. ¿Cómo se denomina la nulidad que se plantea cuando se refiere al negocio o contrato contenido en la escritura? Agradezco mucho la atención prestada a este curso de Derecho Notarial 1 y espero que les vaya muy bien en su examen final. Y si Dios lo quiere, nos estaremos conociendo. Si no, fue un gusto haberles dado este curso. Muy buena tarde a todos.